Es que bueno, ya tengo como un año sin usar Zoom, ya perdí la costumbre de grabar las videoconferencias. Pero bueno, en esencia, aquí pueden guiarse un poquito sobre esto. Tipos de proceso, esto es fundamental, ¿ok? Porque en alguna parte del enunciado les pregunto, deducir el tipo de proceso, si es clave, de apoyo o estratégico, ¿ok? Nuevamente los procesos, ¿cómo identificamos cuando un proceso es clave? Cuando es un proceso que está asociado a lo que es el agregado de valor o agregado de calidad. Por ejemplo, en una empresa manufacturera, los procesos que son claves son los procesos que están asociados con la producción, la manufactura. Cuando, por ejemplo, los procesos de ensamblaje, de maquinado, de pintado, de pulido, de lavado, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos ellos, por separado, van agregando alguna característica de valor al producto que después termina siendo el producto terminado. ¿Ok? Entonces, esos son productos que son agregados de valor. Cuando estamos en un entorno de servicio, como por ejemplo en banco, entonces el agregado de valor que viene siendo un análisis, una verificación de calidad o una verificación de cumplimiento, por ejemplo, cuando se están analizando expedientes de una persona que está solicitando un crédito. Entonces, el agregado de valor que ocurre allí, ¿cuál es? Toda la verificación que hace en el departamento para chequear si esa persona cumple o no con los requisitos. Después, el otro agregado de valor, ¿cuál sería? La generación de la tarjeta de crédito o la generación de toda la documentación que avala que se le da el crédito a la persona. Fíjense que allí todo estamos hablando de cuestiones que son más intangibles que en un proceso productivo. En un proceso productivo, el agregado de valor es tangible. ¿Ok? Porque es algo que se hace con una máquina o con un trabajo físico que hace un operario. Mientras que cuando estamos en servicios, la cosa es distinta. Si, por ejemplo, estamos en un entorno como, por ejemplo, el de un supermercado, como me consultaron hace poco, ¿cuáles son los procesos que tienen que ver con el agregado del valor? El agregado del valor, fíjense que ahí no se está fabricando ningún alimento. Ahí las empresas que son de supermercados o abastos, ahí no fabrican nada. Ahí el agregado de valor, ¿cuál viene siendo? Un agregado de valor logístico. Es la posibilidad de tener el producto a la mano. Entonces es el almacenado, cuando el almacenado está en buenas condiciones, si de repente es un producto que requiere estar refrigerado, entonces el agregado de valor, ¿cuál viene siendo? El valor logístico de estar almacenado en las condiciones de temperatura correspondientes, en las condiciones de humedad, que esté en un lugar seco, que esté en un lugar a la sombra, que no le esté pegando el sol. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces el valor que se agrega es diferente, es un valor intangible, pero que tiene que ver más con la logística, con la disponibilidad y el buen estado en que se conserva el producto justo hasta que pueda ser vendido por el cliente que le llame la atención. ¿Ok? Entonces, ahí serían los procesos que tienen que ver con eso, con lo que es la conserva, la preservación del producto, si estamos hablando de un supermercado. ¿Ok? Cuando son procesos que son de tipo apoyo, ¿cuáles son los procesos de apoyo? Los procesos de apoyo vienen siendo aquellos que ayudan a que los procesos claves no se detengan no se vean interrumpidos. Por ejemplo, en un proceso de manufactura, en un entorno como Polar, por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo procesos de apoyo? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las maquinarias, para asegurar el mantenimiento preventivo o incluso el correctivo. Porque si alguna de esas maquinarias que imprimen o agregan valor en un proceso de manufactura o de fabricación, si alguna de esas máquinas falla, entonces los procesos claves se detienen, se interrumpen. Entonces, para asegurar que eso no se interrumpa de manera imprevista, entonces tiene que haber un proceso de soporte de la maquinaria. Otro proceso de apoyo clave allí, ¿cuál sería? Los procesos de seguridad industrial. Tienen que ver con la protección del trabajador, porque hay trabajadores que pueden agregar valor de algún modo con su actividad. Pero entonces, para asegurar que ningún trabajador sufra un accidente, tiene que haber un proceso de apoyo que lo proteja. La parte de seguridad, prevención y protección de accidentes o enfermedades ocupacionales. También pueden ocurrir procesos de apoyo relacionados con el recurso humano, en lo que es, por ejemplo, si de repente se renunciaron a un lote de trabajadores porque se van del país, van a migrar para Chile, se van para Estados Unidos, se van para España, se me quedo sin empleado. Wow, yo tengo que tener un proceso de soporte, en este caso, que es el de reclutamiento de personal. ¿Ok? Entonces, eso también son procesos de soporte o de apoyo. ¿Ok? Otros procesos de soporte de apoyo, los que prestan, por ejemplo, los almacenes. Los almacenes de materia prima son vitales porque sin materia prima no hay producción. Entonces, los procesos de almacenamiento
pueden inclusive tener doble rol. Si el proceso clave allí viene siendo la fabricación, entonces los de almacenamiento de materias primas vienen siendo procesos de soporte, porque son los que dan la materia prima para que para que los procesos clave funcionen. Ahora, si es almacén, si de repente es un supermercado, entonces allí el proceso clave, ¿cuál vendría siendo? Por supuesto, la puesta en anaqueles, porque hay una labor de alguna forma de impulsar la venta del producto, ¿ok? Pero también entonces hay que evaluar cuáles serían los límites internos de ese proceso de almacenamiento, qué parte viene siendo soporte y qué parte viene siendo valor agregado. ¿Ok? Ahí sí habría que detenerse con un poquito más de detalle, porque cada supermercado tiene sus particularidades. ¿Ok? Y los estratégicos que vienen siendo son procesos que manejan pura información. ¿Ok? Información que sirve de premisas de cómo deben trabajar tanto los procesos claves como los procesos de apoyo. Por ejemplo, ¿qué sería un proceso estratégico? Planificación de mantenimiento preventivo. Todo lo que es la planificación de los mantenimientos o todo lo que es la planificación de los programas de reclutamiento, entrenamiento, protección y seguridad laboral, todo lo que es la planificación, ¿ok? O la planificación de la producción, o la planificación de las compras, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la planificación de un proceso clave o un proceso de apoyo son procesos estratégicos, ¿ok? O inclusive la misma planificación de la calidad, dependiendo del estrato o el nivel donde se esté hablando, ¿ok? Son también procesos estratégicos. Por eso es importante saber que si ustedes se van nuevamente a la lectura, aquí van a tener un detalle sobre procesos operativos, apoyo de gestión, procesos de dirección, pero después los resumen a estos tres que son claves, estratégicos y de apoyo. ¿Ok? Entonces, échense un repaso y después cuando estén haciendo el levantamiento de su proceso, reflexionen un poquito y vean en qué proceso estoy yo. ¿Estoy en un proceso clave o es un proceso estratégico o es un proceso de soporte o de apoyo? ¿Ok? Entonces, esto es importante porque eso también les permite a ustedes poder situarse como ingenieros sobre el tipo de gestión que tengo que hacer. Porque si son procesos clave, entonces mis clientes son personas o son procesos que agregan valor. Uy, ¿qué pasó aquí? Me salió un... Déjame cerrar esto. Entonces, quiere decir que estamos en un proceso de, porque dependiendo de donde estén parados, si están en un proceso de soporte, entonces significa que están resolviendo algún tipo de, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, en un proceso de seguridad industrial o un proceso de recursos humanos o un proceso de almacenes, entonces así ustedes pueden tener una mejor idea de cómo gestionar eso, ¿ok? De cuáles son los indicadores claves de gestión allí. Bien. Ajá, Orlando Manrique levantó la mano. Cuéntame, Orlando, puedes prender el No, micrófono. pues, ahorita que usted estaba comentando todo este tipo de procesos, me surgió una duda. Por Sí, ejemplo, un proceso de compras ok. dentro de una farmacia, una Ajá. tienda, algo así. ¿Eso sería un proceso estratégico o sería un proceso clave? Mira, fíjate ahí, la compra, dependiendo del estrato donde tú estés parado, porque ¿qué sucede? Existe lo que se conoce como la planificación de las compras, ¿verdad? ¿Cierto? Eso Claro. sería agarrando, por ejemplo, como se hace en gestión de logística. Si tú conoces, por ejemplo, cuáles son tus inventarios críticos, ¿ok? O los inventarios claves, cuáles son tus proveedores más complicados, si son importaciones, si son compras nacionales, ¿verdad? Entonces tú puedes aplicar una matriz de Kraljic, por ejemplo, para poder estratificar cuáles son los ítems, y dependiendo de esos ítems, entonces tú puedes saber cuáles son los ítems que requieren estos de seguridad, cuáles tienes que comprar con cierta regularidad, cuáles debes comprar con más previsión, etcétera. Entonces, esa parte, cuando es meramente planificación, eso sería un proceso estratégico. Pero cuando es la compra así operativa, a nivel específico de contactar al proveedor, pactar las fechas, las horas, las cantidades, las especificaciones, eso en una farmacia puede ser incluso un proceso clave. ¿Por qué? Porque ya la negociación con el proveedor ya de decir, mira, yo quiero que me des tanto volumen, tanta cantidad de mercancía, de esta especificación, de esta marca, con estos miligramos, me explico, si son pastillas, ¿no? Yo quiero la presentación de 40 miligramos, no la de 20 ni la de 15, quiero la de 40, ¿ok?
Entonces ahí ya tú estás tomando acción sobre algo que para la empresa es clave en lo que es su prestación de servicio, que es, por ejemplo, vender el producto que más demanda tiene. Si yo veo que, si yo tengo, por ejemplo, que la presentación de 40 miligramos es la que tiene más demanda, en la compra se vuelve un proceso clave. ¿Me explico? Porque de alguna forma tú estás incidiendo en la, en la calidad y en el valor agregado que después el cliente cuando va a comprarla en la farmacia va a estar dispuesto a pagar por ello. Y ya no, para mí como consumidor de repente de un determinado medicamento, a mí me sirve el de 40 miligramos, no el de 15, porque el de 15 de repente, cónchale, se me complica si de repente no, la dosis es de 40, ¿cómo yo puedo sacar una relación de 40 miligramos con 15 miligramos? Entonces tendría que tomar, si tomo 2 pastillas de 15 miligramos, entonces estoy consumiendo 30 miligramos. No llego a los 40, ¿me explico? Se complica bastante. Entonces es saber, por supuesto, cuál es entonces, por supuesto, esa parte de la compra a nivel ya meramente operativo de lo que es la acción en sí de pactar las cantidades, las especificaciones, ¿ok? Incluso hasta los lapsos de entrega con el proveedor, ya eso se vuelve estrategia, se vuelve clave. ¿Ok? Ahora, si es la planificación de las compras en el mediano a largo plazo, ¿ok? Entonces ya eso es otra cosa, eso está en un nivel más estratégico. Por eso podemos tener compras en el plano estratégico y compras en el plano clave. ¿Me expliqué? Claro, claro, entiendo. Que digamos en una empresa grande sería separar lo que hace el departamento de compras y el Ajá. de procura, Es digámoslo exacto. así. Claro, tienes que discriminar bien si el trabajo que se está haciendo impacta en el corto plazo, en el mediano o en el largo. Si es en el corto plazo, son acciones que se ejecutan en el corto plazo, es ya directamente la compra, contratar al proveedor, negociar, comprar y estar pendiente de cuando llegue el despacho, hacer la recepción contra los pedidos contra el pedido que se hizo, contra lo que te facturó el proveedor. ¿Ok? Ahora, si las acciones se materializan en el mediano a largo plazo, ¿ok? Eso estamos hablando de una planificación o una programación de compras. Cuando son programación o una programación de compras que se hace a mediano plazo o una planificación a largo plazo, al año o para el próximo año, por ejemplo, con base a las demandas o a la demanda ya ocurrida en periodos anteriores, con tu matriz de Kralji, por ejemplo. Entonces ahí sí ya eso es a nivel estratégico, ¿ok? Entonces ahí cuál es el resultado de una planificación, las premisas para los compradores. Ustedes los compradores para esta fecha tienen que hacer estas compras. Para el segundo trimestre tienen que comprar este otro lote de artículos con estas especificaciones en estas cantidades, porque eso es lo que a nivel estratégico, lo que nuestros análisis de demanda nos están diciendo. ¿Ok? Y nuestras previsiones de ventas. ¿Ok? Entonces hay que discriminar bien en qué nivel está parado. Una forma muy rápida de discriminarlo es viendo el plazo de acción. Corto, mediano, largo plazo. Incluso no en el corto, en el plazo inmediato, de aquí a 2 días, de aquí a una semana. ¿Sí? Claro, gracias, Ok. profe. A la orden. Bueno, entonces volvemos por acá. Por aquí, vamos a volver a abrir este libro. Por alguna extraña razón, yo creo que se me activó. Debe ser que tengo un virus en este libro, ¿será? No sé. No creo que sea libre. Es que yo creo que debe ser que le di a un enlace, a un enlace oculto que me remite a la página donde yo descargué el bendito libro este. Pero Sí, bueno, seguro el PDF tiene un link. tiene un link por ahí escondido, pero bueno, no importa, tampoco es mal de morir. ¿Ok? A ver, entonces, haciendo zoom por acá, seguimos revisando. Estábamos viendo aquí lo que era la parte de procesos de gestión, procesos de dirección. Muy bien. El modelo de relación cliente-proveedor interno. Esto es muy importante, que de esto estábamos hablando. Si volvemos al enunciado, a ver, describir, parte 5, describir el modelo cliente-proveedor interno en torno al proceso seleccionado. ¿Qué opinión tiene de la información y la retroalimentación feedback alrededor del proceso? Esto es muy importante que ustedes reflexionen un poquito. ¿Por qué? Porque esto es esto sería la retroalimentación que ustedes en el proceso reciben de su cliente interno o que ustedes le dan a su proveedor interno. ¿Ok? Esto es importante porque esto es cliente interno, proveedor interno. Bien. Esto es porque
es importante para poder saber si ustedes están satisfaciendo adecuadamente a su cliente interno o si ustedes están recibiendo la debida prestación de servicio a su proveedor interno. Porque de repente a lo mejor ustedes como proceso no reciben la debida información o el debido servicio, pero como no le dan el feedback adecuado, el feedback correcto, entonces esa anomalía persiste en el tiempo. Entonces a veces parece mentira, pero a lo largo de los trabajos de grado que he tenido oportunidad de tutorial, me he dado cuenta que muchos de los problemas que ocurren a nivel de proceso es por una mala comunicación o por un mal feedback, ¿ok? Oye, que inclusive a veces hasta puede llegar a tomar carices de problemas que se lo toman como a nivel personal y entonces afecta mucho más aún el desempeño de un proceso porque el feedback no es el más adecuado, no es el más cordial, etcétera. Entonces ahí es muy importante que también exista un poco de manejo de habilidades blandas al momento de comunicarse con nuestro cliente interno o con nuestro proveedor interno. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tips que ofrece, por ejemplo, el libro de Canzón, Cruz y González? Bueno, que ustedes se pueden echar un vistazo, revisen por lo menos lo que ofrece aquí hay un ejemplo bien sencillo, ¿ok? Pero básicamente es eso, es como para que ustedes en su proceso analicen un poquito brevemente cómo es ese feedback. Si de repente hay algún error que ustedes están cometiendo con el cliente interno y no han recibido el feedback correspondiente o aguas arriba con el proveedor interno. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan monitorizado respectivamente, porque parece mentira. Si lo monitorizan bien, ustedes pueden encontrar fuentes incluso de trabajos de grado, problemas que pueden incluso resolver en sus trabajos de grado, si lo llegan a manejar adecuadamente. ¿De acuerdo? Seguimos revisando por acá. Vamos a ver qué más nos ofrece este libro. Representación gráfica de los procesos. ¿Ok? Bueno, aquí hay mucha alternativa. Yo recomendaría que se vayan por lo más sencillo, porque aquí Camisón se va por unos métodos que de repente pueden ser como muy demasiado detallados. ¿Ok? Yo aquí no quiero que se enrollen mucho. Yo aquí, por ejemplo, para lo que es la parte de representar mediante un diagrama de flujo de despliegue, aquí yo recomendaría trabajar más bien con el enfoque del libro de Donna Somers, ¿ok? Para la representación de un proceso producto, un proceso de un flujograma de despliegue. Vamos a ver el de Donna Somers. Regresamos aquí, me regreso al aula digital. Somers, creo que es el capítulo 9. Déjame chequear aquí. A ver aquí. Abrir con administración de procesos. Ok. Estoy viendo el de Donna Somers. Ok. Capítulo 9. Aquí también, que es un proceso, cómo se identifican los procesos claves, también lo pueden revisar. Aquí también hablan un poco sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre vamos a ver, un flujograma de despliegue? Por ejemplo, este es un flujograma de despliegue parecido, por ejemplo, a lo que ustedes usaron para representar el proceso de servicio en el restaurante. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es más adecuado? ¿Cuál es el que yo recomiendo que ustedes utilicen? Que hagan esto, por ejemplo, cliente, que hace el departamento de compra, de recepción, mercado. Supongamos que están en un proceso, entonces, por ejemplo, aquí en vez de colocar departamentos, colocarían a los diferentes responsables que están en el proceso, porque un proceso puede tener uno más responsable, ¿cierto? O inclusive puede tener comunicación con otros departamentos que pueden terminar siendo proveedores internos o clientes internos, ¿cierto? Entonces, responsable A, responsable B, responsable C, el cliente interno, el proveedor externo o el proveedor interno y el cliente interno, ¿sí? Y pueden ir detallando todas las diferentes cosas que ocurren acá, ¿ok? Aquí hay una cosa que, bueno, creo que se lo había explicado a una de las personas que vinieron a visitarme aquí a la oficina para aclarar dudas del caso anterior. Cuando vean una cajita así, es importante que eso se comunique, bien sea, si aquí dice corregir el pedido con el proveedor, tiene que haber una flecha adicional que te vuelva a conllevar a la evaluación, si ya está, si cumple o no con los criterios. Si cumple con los criterios, en algún momento tiene que venir para acá o venir para acá. Pero no deben quedar apéndices sueltos por allí.
todo proceso debe tener un punto de inicio y un punto de cierre. Si queda algún apéndice por allí suelto, significa que ese proceso no quedó bien desarrollado o bien representado en el diagrama. ¿Ok? Entonces debería por lo menos o se devuelve para acá o se manda para acá para el cierre, dependiendo. ¿Ok? Eso sí, procuren que no queden esos apéndices sueltos. ¿Me explico? Entonces, este puede ser un buen punto de partida, este tipo de diagrama, el diagrama que aparece aquí en ¿la página cuál? Me perdí, en esta, la página 217 del capítulo 9 del libro de Donna Summers. ¿Ok? A ver, seguimos revisando. Ajá, aquí había otra cosa, otra pregunta que decía, elaborar una instrucción de trabajo para una actividad que agrega valor en el proceso descrito. Fíjense que aquí es importante distinguir entre lo que es una actividad de trabajo, ¿verdad? Lo que es una instrucción, lo que es un proceso y lo que es un procedimiento. ¿Ok? El proceso como tal es lo que nosotros representamos con la ficha del el diagrama CIPOC, que me dice, entradas, clientes, salidas, proveedores y las actividades que se hacen dentro. ¿Ok? Eso es como una caracterización del proceso. Ahora, ¿qué viene siendo el procedimiento? El procedimiento son los pasos a seguir para poder ejecutar el proceso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un diagrama como este, el diagrama de flujo, es un diagrama del procedimiento para poder ejecutar este proceso. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué vendría siendo una instrucción de trabajo? Una instrucción de trabajo son meramente pasos concretos que tienes que realizar y una forma de poder distinguir una instrucción de trabajo de un procedimiento es que en los procedimientos siempre vamos a encontrar uno o más rombos, que son decisiones que se deben tomar, ¿ok? Mientras que en las instrucciones ahí no se toman decisiones, son simplemente tareas muy concretas, pero que en las tareas si hay agregado, pueden ocurrir agregado de valor. Por ejemplo, supongamos que estamos analizando el proceso de servicio a ver, se me ocurre en este momento, Subway o algo parecido a lo que es Subway, que es prestación de servicio, elaboración de sándwiches, pues, por ejemplo. O bueno, Solarium, pues, donde preparan los sanduchitos o en Nozo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el proceso de agarrar y fabricar o de elaborar, preparar un sándwich o un granjero, ajá, ¿cuáles son los pasos concretos? Agarrar el pan, calentar el pan en el tostador, calentar o freír el granjero, ¿ok? Lo que es la pieza de pollo empanizada, echarle la salsa al pan, colocar los tomates, colocar las lechugas, colocar la sal, la cosa, lo que sea, ponerle la pieza ya lista del pollo, cerrar el pan, ponerle la otra tapa, envolverlo en papel y entregárselo al cliente, pues, que lo pidió. Pregunto yo, en todo ese proceso se tuvo que tomar alguna decisión, el operario tuvo que decidir, tomar una decisión concreta sobre algo. No, ¿verdad? Simplemente fueron pasos concretos. Pregunta número 2, ¿hubo agregado de valor? Completamente. Desde agregar la salsa, freír correctamente la pieza de pollo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya son instrucciones muy precisas, muy concretas que se llevan a cabo allí, ¿ok? Donde no hay rombos. Y otra pregunta importante, la instrucción de trabajo es realizada solo, representa lo que hace una persona en particular, mientras que en un proceso tú tienes varios actores, mientras que la instrucción de trabajo es de una persona. Entonces, allí en esta pregunta lo que se les pide es que identifiquen dentro del proceso una actividad que puede ser, por ejemplo, volviendo al diagrama de flujo, esta actividad se puede detallar con, por ejemplo, con una instrucción de trabajo. Paso, lo que es preparación del metal, volteo. Paso 1, cómo se hace el volteo, todo el detalle, es decir, paso por paso por paso. ¿Ok? O en el ejemplo del sándwich, 2 pasos que se hacen para poder elaborar el sándwich. ¿Ok? Aquí en Camisón, vamos a ver si encontramos, yo creo que aquí vi una, un ejemplo. Ajá, cuestionario para instrucción. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué información? ¿De qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces aquí tienen por lo menos una como premisa de cómo hacer esa instrucción de trabajo. ¿Ok?
pero es mucho más sencillo. Ahí lo importante es que esa instrucción que vayan a elaborar tiene que ver con un agregado de valor, donde en el proceso donde ustedes están insertos, se agrega valor y hace el detalle de cuáles son las actividades que se están agregando valor. ¿Okay? Porque es importante para poder conocer de alguna manera cómo cuantificar ese agregado de valor. ¿Okay? Describir el modelo del cliente, describir el proceso de medición de desempeño de procesos. Esto parte de medición de desempeño de procesos. ¿Con qué lectura la podemos nosotros analizar bien? Vámonos para la siguiente unidad. Unidad 2, el libro de Pérez, capítulo 7. Gestión por procesos. Okay. Aquí el capítulo 7 es justamente sobre seguimiento y medición. Medición del producto, satisfacción del cliente, medición del funcionamiento del proceso. Entonces aquí en este libro ustedes pueden encontrar premisas sobre cómo hacer la medición. ¿Ok? Pueden revisarlo. Medición de la satisfacción del cliente. ¿Ok? Cómo hacer, por ejemplo, la medición cualitativa. La medición cuantitativa. ¿Ok? Si creen que pueden hacer una medición cuantitativa, sería genial, pero si no, no importa, por lo menos que sea plantearla, ¿ok? Porque sabemos que el tiempo que ustedes disponen no es el suficiente para hacer un trabajo tan profundo, pero por lo menos que ustedes identifiquen, tal cual como dice el enunciado, describir un poco ese proceso de si existe un proceso de medición, describirlo, cómo se mide, ¿ok? Si no existe algún proceso de medición de satisfacción, que ustedes por lo menos propongan alguno que pudiera servir, que pudiera ser de utilidad para su proceso. Fíjense que no les estoy mandando a medir nada. No es como en el caso anterior, yo les daba un pocotón de números y después ustedes tenían que generar las fórmulas y generar unos gráficos. Aquí no, esto es meramente reflexión, análisis. Vean con base a la lectura, vean su proceso y determinen si se puede, si están haciendo una medición. Si la están haciendo, descríbanla. ¿Cómo es ese paso a seguir? Si se mide, si no se está llevando a cabo medición, ¿qué mediciones ustedes propondrían? ¿Ok? Que inclusive hasta les pudieran servir para un posible trabajo de grado. ¿Ok? Volviendo al libro de Pérez, más adelante aparece ¿ok? Aquí aparecen algunas guías sobre cómo por lo menos hacer esa medición en caso de que en ese proceso no se esté efectuando ninguna. Y aquí aparece esta especie de diagrama de flujo que les puede servir de utilidad para poder saber cómo hacer la medición en caso de que no se lleve a cabo ninguna medición en ese proceso. ¿Cómo debería hacerla? O al revés, si ya se está haciendo una medición de la satisfacción o de cualquier otro indicador de calidad de ese proceso, ustedes pueden contrastarla contra esto y ver qué se cumple y qué no se está cumpliendo. ¿Ok? Y si no se está cumpliendo alguno de estos pasos, piensen un poquito. ¿Hace falta ese cumplimiento o no es necesario? ¿O se pueden agregar otros pasos adicionales? ¿Me siguen la idea? ¿Ok? Esto es útil porque, por ejemplo, ustedes pueden encontrar cosas, pueden encontrar situaciones que de repente no son las que de repente la empresa piensa que se está haciendo bien y no están obviando algún detallito que pueden aprovechar, del cual ustedes se pueden basar para poder proponer algún tipo de mejora. ¿Ok? Alguna mejora al proceso. Recuerden que toda mejora a un proceso productivo o de servicio tiene que ser útil. ¿Útil para quién? Para los clientes del proceso. No útil para la empresa, realmente tiene que ser útil para el cliente. ¿Ok? Ahora, para poder saber si es útil o no, tienen que saber si se está midiendo bien. Esa es una dimensión que es importante que exploren en ese proceso productivo. ¿De acuerdo? Aquí después siguen indicadores de seguimiento, medidas de resultados. ¿Ok? Pero bueno, les recomiendo que se lean bien esta parte. Bueno, no me quiero tampoco detener mucho por aquí. Diferentes tipos de indicadores que pueden ustedes contemplar. Si los encuentran en su proceso, bueno, simplemente enlístenlos. No tienen que entrar a un nivel de detalle tan profundo. Pueden listarlos. Pueden de alguna forma decir, bueno, no, en este proceso se mide, por ejemplo, el porcentaje de ventas o el porcentaje de productos, de artículos negociados versus artículos vendidos o porcentaje de devoluciones, por ejemplo, en caso.
Ese tipo de cosas. ¿Ok? Son cosas que ustedes pueden ir valorando. Bueno, quedan 4 minutos. Yo creo que, bueno, ya nos echamos un buen repaso. Yo les recomendaría que se sigan revisando el resto de las lecturas. ¿Ok? No sé si estos 4 minutos ya finales, porque ya creo que pudiéramos ya ir cerrando la videoconferencia por el día de hoy. ¿Ok? Igual, yo estoy disponible para hacer otra videoconferencia, por ejemplo, si lo quieren, si lo prefieren, el viernes, por ejemplo, puede ser media hora, el viernes de 12 a 12:30, o nos podemos volver a reunir el lunes de la semana que viene, en la misma hora, 11:15, para ver cómo están sus avances, ¿de acuerdo? Y si han presentado algún problema. ¿Les parece? Sí, Y profe, bueno, gracias. y esto, bueno, ya les di por lo menos algunos tips. Yo diría que pónganse en contacto con las empresas, con los sitios donde tienen alguna persona inserta en alguna organización para ver qué posibilidades hay de que puedan trabajar, pues, de que puedan desarrollar. Si no, entonces pónganse urgentemente en contacto conmigo para yo pues colocarlos en algún proceso de aquí de la escuela y los chicos de Guayana ponerlos en contacto, hacer el enlace con la profesora Luisa para que se pongan a trabajar allá. ¿De acuerdo? Recuerden, también pueden aprovechar los servicios comunitarios. Los servicios comunitarios como son para organizaciones sin fines de lucro, ¿ok? Bien, se puede tomar ese tipo de procesos, los pueden aprovechar. Inclusive les puede servir para poder hacer un mejor servicio comunitario, ¿ok? Estas herramientas son bastante útiles, de verdad. Por eso quiero que por lo menos que las aprovechen, que saquen el máximo provecho, porque inclusive les puede servir de trampolín para un posible trabajo de grado, o al menos para un mejor servicio comunitario, ¿de acuerdo? Bueno, nada, no sé, ya creo que queda, no sé cuánto tiempo queda, creo que ya se nos está agotando bastante el tiempo, quedan 2 minutos. Les reitero, estoy a la orden por el WhatsApp, me pueden escribir al WhatsApp. Si no les contesto al momento es porque estoy metido en 20.000 cosas, pero siempre trato de darle respuesta a todo, más o menos en la medida de las posibilidades. Me avisan, ténganme al tanto, ténganme informado y para ver cómo yo los puedo ayudar en aquellos que requieran apoyo o aclarar dudas o profundizar más detalles de los libros de texto que les puse a su disposición en el aula digital. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere aportar algo o hacer alguna consulta ya antes de irnos? Queda menos de 2 minutos. Bueno, muchachos, bueno, vamos a dejarlo entonces por acá. Procesen toda la información que les acabo de decir. Ya saben, estoy a la orden. Y bueno, vayan pensando si quieren que nos volvamos a reunir el próximo lunes o a más tardar este viernes. Bien, estaré pendiente por el grupo de WhatsApp. Vale. A todos, muchas gracias por la participación, por la asistencia y bueno, seguimos en contacto. Yo voy a tratar de ver si en el transcurso del día monto entonces estos videos de enlace, los voy a montar en mi página de YouTube y después los compartiré a través del aula digital. ¿De acuerdo? Chévere, profe, Ok, gracias. profe, gracias, Bueno, saludos. chao, pues que estén muy bien, cuídense mucho.